que tirarle la pelota al Parlamento. ¿Por qué tiene que tirar la pelota al Parlamento? Porque si no el gobierno va a quedar frente a los empresarios como el chaleco mono. Y entonces el Parlamento ahora tiene que traicionar a los empresarios que le financian la campaña. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un plebiscito. ¿Ya? Empatamos, nosotros también queremos un plebiscito y ellos están obligados a hacerlo porque si no van a quedar mal delante de sus financistas. ¿Sí? Qué bueno, pero no vamos a decir que están aterrorizados. ¿Sí? Entonces, no estoy hablando de ese terrorismo. Usted me puso el ejemplo de Jaime Guzmán, yo digo, eso, ¿no es cierto?, es un atentado. Si un compadre del Frente Patriótico que acaba de disparar contra Jaime Guzmán se va a esconder a mi casa, yo lo escondería. Porque pongamos la cuestión en su contexto. ¿Sí? ¿Sabe, compadre? Te acaba de cometer un homicidio calificado. Pero yo no lo voy a entregar a la policía porque aquí existe una ley antiterrorista y usted no va a ser juzgado con garantías penales, procesales, carcelarias adecuadas. Por lo tanto, está bien, mire usted, a mi gusto metió la pata, pero yo tengo que esconderlo. ¿Sí? Aquí mientras haya ley antiterrorista, no podemos hacernos cargo de las acusaciones de terrorismo. No, el problema es una discusión doctrinaria, una discusión ética. ¿Sí? Digo porque ahora no tenemos el problema del asesinato de Jaime Guzmán, tenemos a los mapuches, ¿no es cierto?, que están tratando de recuperar sus tierras. Bueno, tenemos que oponernos, ¿sí?, a los juicios antiterroristas contra el pueblo mapuche. Pregunta. ¿Ella quiere decir algo? Sí, mi pregunta va a si usted ve necesario el hecho de canalizar este movimiento estudiantil para que sea representativo políticamente, para que se convierta en un referente político y no se quede solamente como en esta conmoción social en las calles, sino que tenga como un asidero pero ya institucional. Lo que pasa es que los representantes en Chile no representan a los representados. Hay un vicio del principio de representación grueso, grosero. Para empezar, ¿no es cierto?, la tercera parte del electorado es capaz de elegir a la mitad del Parlamento. Enseguida, los parlamentarios, incluso los parlamentarios del arco iris, ¿no es cierto?, no representan a sus representados. Vamos a dar un ejemplo de violencia. Los estudiantes pusieron el tema del lucro en la universidad. Salió un grupo de parlamentarios, por supuesto socialistas, PPD, ¿no es cierto? Vamos a hacer una comisión parlamentaria para fiscalizar el lucro en la universidad. Propusieron, ¿no es cierto?, la comisión para fiscalizar el lucro. ¿Sí? Se iba a votar la comisión, se pararon de la sala y salieron para no dar el quórum de la votación para la comisión que ellos mismos habían propuesto. Y entonces no hay comisión para fiscalizar el lucro. Y entonces, claro, con razón, ¿no es cierto?, ahora tenemos que estar pidiendo un plebiscito. El punto de la representación es que los partidos políticos que hay en este momento no representan a los representados. Entonces, el movimiento estudiantil y el movimiento social que se pueda ir generando más amplio, ¿no?, debe considerarse él mismo un movimiento político, ¿no?, aunque no sea un partido político. Después, ¿no es cierto?, aquí algo va a naufragar en las vacaciones, va a haber un arreglín, ¿no es cierto? Porque vamos a llegar a febrero, ya y ustedes, la mitad de ustedes mismos van a estar en la playa, qué sé yo, ¿sí? Y después de las vacaciones hay elecciones municipales. Bueno, todas las formas de lucha, ¿no? Tratemos de elegir concejales un poquito alternativos. ¿Ah? Y está bueno que le sigamos haciendo actos de confianza, ¿no?, a los que han engañado a Chile durante 20 años. Donde que una salida que tiene la clase, ¿no es cierto?, dominante aquí en Chile, es que venga la señora a salvar la situación en 2014. Va a caer del cielo, va a prometer todo lo que no hizo, ¿sí?, y va a salir con el 70% del electorado, como Gabriela Mistral, ¿se dan cuenta? Y nosotros vamos a ir a votar por eso mismo. Entonces, el movimiento tiene que convertirse él mismo en una fuerza política y no tiene que aceptar instancias de representación que hasta el momento lo único que han hecho es engañar. ¿Sí? Y a la hora de hablar de los parlamentarios, no representando a sus representados, estoy considerando a todos los parlamentarios. No estoy considerando a todos los parlamentarios menos 3. No, a todos los parlamentarios. Ahora, el problema, voy a llevarlo a otra dimensión, ¿no?, es cómo se arman las representaciones dentro del movimiento estudiantil también. ¿Sí? Porque el movimiento estudiantil tiene sus organizaciones. Entonces, hay una tendencia comprensible, ¿sí?, a que la organización estudiantil se haga a través de asambleas.
Porque este reflejo de los parlamentarios no nos representan se traduce en que el Colegio de Profesores del 2006 lo único que hizo fue desmovilizar. Y ahora que está Piñera en el gobierno, como quieren volver al gobierno, lo único que hace, ¿no es cierto?, es agudizar las contradicciones. Entonces uno dice, no se puede confiar en los dirigentes sindicales tampoco. No vamos a confiar en el presidente de la CUT, ¿no es cierto?, con eso, comidas de 500.000 pesos que se da, ¿no? Bueno, entonces, ¿podemos confiar en los dirigentes estudiantiles? Lo que yo creo que ha ido ocurriendo es que se ha ido reemplazando a los representantes por asambleas, pero a su vez las asambleas se han vuelto poco representativas. ¿Sí? Y de repente ocurre, ¿no?, que hay asambleas de 10% de una escuela que decide tomarse la escuela y el otro 90% no va nomás. No va porque la asamblea tiene una dinámica, ¿no es cierto?, fuertemente excluyente que hace que la gallan, ¿para qué vamos a ir? ¿Sí? Y entonces, si estamos criticando el principio de representación, si queremos, ¿no es cierto?, funcionar a través de asambleas, tenemos el deber político de que las asambleas sean mayoritarias. ¿Sí? Digo porque yo hago clases en la Universidad Arcis en Santiago y la Universidad Arcis se la tomó un grupo, ¿no es cierto?, minoritario. Ellos decían que eran mayoría y luego no están viendo. ¿Sí? A la hora de los que hubo dentro de la toma quedaron 70, ¿no? Digamos 100, la universidad tiene 1500 alumnos, ¿no? Quedaron 100, ¿sí? Pero nunca llegaron a votar, mantenemos el paro o no. Y cuando se les propuso no quisieron votar. Y entonces se transformaron en una asamblea perfectamente horizontal, pero a su vez no representativa. Yo propuse un criterio, yo estoy mandado a hacer para proponer cosas impopulares, ¿no? Porque la universidad tiene que tomar alguna... La universidad, somos autoridad, ¿no es cierto? Entonces, la universidad debería considerar legítimas, ¿no?, las peticiones o las medidas que toma el movimiento estudiantil por la mitad más uno de los estudiantes. De los estudiantes matriculados efectivamente, no de los que fueron a la asamblea. Si son capaces de poner una urna aquí y la mitad más uno de los estudiantes matriculados, ¿no es cierto?, son partidarios de la toma, el rector debería decir, ¿sabe qué? Los estudiantes. Yo, que hago clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, recibo todas las semanas un correo electrónico del director de la Escuela de Derecho. El correo electrónico dice, los estudiantes acaban de votar por mayoría el paro. Por lo tanto, el director de escuela, ¿no?, hemos llegado al convenio de que no se pueden hacer clases ni se pueden tomar pruebas. Y ese acuerdo se renueva todos los lunes. Entonces el martes, entre tal día hasta el viernes, no se pueden hacer clases, no se pueden tomar pruebas. Después el otro martes, de nuevo, llevamos 2 meses en eso. Los estudiantes de la Escuela de Derecho votan todas las semanas, ¿sí? Y se han puesto a sí mismos ese deber. Ustedes saben que en la universidad hay una ambigüedad en los últimos años. Hay gente que está en sexto, en octavo, porque tiene ramos pendientes. Y entonces cuando uno se pregunta cuántos alumnos tiene una carrera, hay una zona oscura ahí, ¿no? Entonces, el criterio es súper simple, ¿no? Hay que considerar como estudiantes para el quórum a las 4 últimas promociones. ¿Sí? Los estudiantes que entraron en los 4 últimos años, la mitad más uno. Si tenemos eso, entonces mantenemos la toma. Si no lo tenemos, entonces no estamos haciendo lo que deberíamos hacer con la toma. ¿Se entiende? Porque las tomas son para sumar, no para restar. ¿Sí? Y si la mitad más uno, ¿sí?, fueron convencidos por el terror, ¿no es cierto?, la actitud terrorífica de Carlos Larraín y decidieron volver a clase, bueno, quiere decir que no somos votos para tener a la gente en la calle nomás. Y que nos merecemos estar en clase, ¿se entiende? Pero si la mitad más uno quiere venir a clase y el 10% se siente vanguardia iluminada y no ha cumplido con la tarea de convencer a esa mitad más uno, entonces no tenemos derecho a cerrar con llave solo porque nosotros somos la vanguardia iluminada. No sé si se entiende. ¿Qué quiere hacer? Primera, ¿cómo desde su postura considera que esta izquierda debe de oponerse, o sea, en base a qué método, en base a qué mecanismo, esta izquierda debe oponerse a la violencia vanguardista o violencia revolucionaria frente a un movimiento? Esa es una. Y la otra es sobre su propia lectura y en base a la última palabra que deja sobre la idea de una minoría iluminada. Esta misma postura de los marxistas, entre comillas, dentro del movimiento, al pensar un movimiento revolucionario, cuando quizás lo que se da a nivel nacional es más bien un movimiento que tiene carácter más bien de reforma que de revolución. Y en ese sentido, entonces, la pregunta, antes que cualquier resolución sobre métodos revolucionarios, habría que pensar cómo partir de un movimiento de reforma hacia un movimiento de revolución. No, por ¿Es posible supuesto. acaso de eso?
Por supuesto. Entonces eso mismo dos preguntas. La primera, ¿cómo es que la izquierda hacia adentro, entre comillas, se tiene que oponer a esta violencia revolucionaria, o sea, a esta violencia vanguardista? Y la segunda, ¿cómo se pasa de un contexto de reforma a un contexto de revolución? La primera pregunta. Nosotros no podemos hacer guardia de las marchas. No podemos tener una policía nosotros. ¿Sí? A mí me parece adecuado que grupos de estudiantes se acerquen a los encapuchados y le digan: oye, por favor, estamos en otra, qué sé yo. Y si los compadres te agarran a grabar, qué sé yo, ya, entonces que se hagan cargo los pacos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque lo peor que podría pasar es que armáramos, ¿no es cierto?, acá la checa adentro, ¿no es cierto?, los comisarios dentro del movimiento y nos pusiéramos a pelear entre estudiantes. ¿Sí? Hay un esfuerzo que hacer antes de la marcha. Oye, esta cuestión es por la buena, vamos a marchar, después nos vamos para la casa y volvemos a marchar mañana, nos tomamos la facultad y la mantenemos 2 meses. Ya, hay un esfuerzo que hacer. Más allá de ese esfuerzo, que es un esfuerzo político, que es un esfuerzo cotidiano, que consiste en no sé, pues identificar a cada uno de los cabritos: oye, y aquí con la capucha, no, pues, están cagándola. Ya, ese esfuerzo es el que podemos hacer. De ahí para allá, que se hagan cargo los pacos. ¿Sí? Lo que yo creo es que las marchas deberían disolverse, ¿no es cierto?, en el momento en que la violencia física se toma las calles. ¿Ya? Es lo que hace la gente prudente. La gente prudente se va a la casa. Dice: no, ya empezaron se va a la casa. Bueno, hay un límite, ¿no? Hay un límite. Hay algunos que se quedan un rato. Ya, y tiran su piedrita, ya. Hay otros que se quedan toda la tarde hasta las 9 de la noche. Ya. Pero la tarea política es decir: miren, aquí, si nosotros logramos convocar 150.000 personas en la calle, nadie nos puede decir, ¿no es cierto?, que no tenemos no solo la razón, sino que además no tenemos fuerza política para nuestras peticiones. ¿Sí? Con esos 150.000 tenemos aterrorizado a Carlos Larraín, no con las barricadas. ¿Ya? Entonces es clarísimo. ¿Ya? Tarea política de convencimiento. Policía interna, no, por ningún motivo. Por ningún motivo. ¿Sí? Acercamiento a los compañeros, diálogo, debate, ¿no es cierto? En realidad la izquierda tradicionalmente pelea más con la izquierda que con la derecha. Es un vicio de las lacras de la tradición del marxismo, que los anarquistas también contribuyen, etc. Bueno, pero esa pelea hay que darla. ¿Sí? Lo que no se puede hacer es agarrar a palo a los compañeros en vez de los pacos, digamos. Sería el cuerpo. La otra cuestión, que es más de fondo pero que es menos práctica. No estamos proponiendo la revolución. ¿A quién se le ocurre que una educación, ¿no es cierto?, gratuita significaría un cambio revolucionario en Chile? El cambio revolucionario en Chile significa terminar con la lucha de clases. ¿Sí? Ahí lo que hay que tener presente es que entre reforma y revolución no tiene por qué haber una disyuntiva. Usted o es reformista o es revolucionario. No, hay plazo para esto, hay plazo para lo otro y hay plazo para lo otro. La actitud de los revolucionarios es conectar cada pelea reformista a un cierto objetivo estratégico. ¿Sí? O sea, en este minuto, si nosotros estamos pidiendo educación gratis y no hay recursos, estamos pidiendo que nacionalicen el cobre, y eso al imperialismo le duele y está conectado con el objetivo estratégico. ¿Sí? Y si vamos a nacionalizar el cobre, entonces vamos a mirar para el lado y vamos a decir: y los recursos marinos, y el litio, ¿no es cierto?, y la celulosa, el gran capital y la banca. Y eso está conectado con el objetivo estratégico. Y entonces hay tareas que ganar. ¿Sí? Sin embargo, ahí yo quiero advertir sobre una cuestión que, oye, hay una salida probable para esta cuestión. Conociendo la historia de Chile, ¿no? Vean las tenues cenizas del olvido, de un libro notable que escribió Elizabeth Lira sobre cómo se han hecho los arreglines con las leyes de amnistía durante 200 años en este país. Aquí la salida a este conflicto es hacer un gran acuerdo nacional vago, eminentemente vago, con una vaguedad. Entonces el gobierno y la concertación van a concurrir a un gran acuerdo nacional en que se va a declarar, ¿no?, el fin del lucro. ¿Sí? Y por supuesto, ya no sé si se dan cuenta, pero no es necesario declarar el fin del lucro, porque el lucro es ilegal.
O sea, claro, el fin del lucro. Se va a decir la fiscalización del lucro, ¿sí? Pero todo en términos como vagos. Entonces, en este momento, lo que hay que hacer es precisar las peticiones del movimiento estudiantil. Precisarlas de tal manera que no sea posible un acuerdo, ¿no es cierto?, vago, como lo que ocurrió con la LOCE, ¿no es cierto?, con el paso de la LOCE a la ley. Yo creo que lo que hay que pedir es súper directo, ¿no? Es súper directo, y lo voy a enumerar, porque se han hecho un montón de peticiones, y dentro de esas peticiones hay algunas que son súper concretas y hay otras que apuntan a declaraciones de principio con las que todo el mundo está de acuerdo, ¿sí? Primero, este movimiento no puede terminar si no hay tarjeta nacional estudiantil, ¿no es cierto?, como mínimo para el pasaje escolar, ¿no es cierto?, y como máximo para beneficios, ¿no es cierto?, médicos, para beneficios culturales, todo el año para todos los estudiantes. Eso es una cosa mínima. No sé si se dan cuenta, pero el palo ahí es contra los empresarios del transporte, ¿sí? Y el gobierno tiene que meter plata y pagarle a los empresarios del transporte lo que no ganan, porque hace 20 años, ¿no es cierto?, que el Estado le paga las ganancias aquí a los empresarios, ¿sí? Pero es un palo súper duro ese, ¿sí?, la tarjeta estudiantil. Por otro lado, ¿por qué pongo la tarjeta estudiantil como primera demanda? Porque aquí pasa una cuestión que es repenca, que los estudiantes universitarios tienen mucho más capacidad de presión que los estudiantes secundarios. Y por lo tanto el gobierno les ofrece a los estudiantes universitarios mucho más de lo que les ofrece a los secundarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el arreglo del conflicto, ¿sí?, los estudiantes universitarios van a sacar el 80% de lo que se dé, que además va a ser poco, ¿sí? Enseguida, en el caso de los estudiantes universitarios, ¿sí?, el Estado tiene que condonar los créditos con aval estatal que le ha comprado a la banca. Yo creo que ya cada uno habrá leído sobre eso. El Estado ha avalado más de 500.000 millones de pesos de créditos universitarios con la banca privada. Ha hecho el aval, ¿sí? Los bancos, al dar esos créditos, han hecho un pésimo negocio, porque obviamente los estudiantes no van a pagar, y además está calculado, la OECD ha calculado que los estudiantes no van a poder pagar eso. ¿Y por qué han hecho tan mal negocio? Bueno, porque sabían desde antes que el Estado le iba a comprar los créditos. ¿Se dan cuenta? Y entonces que la pérdida la va a realizar el Estado. Bueno, el Estado ha comprado 270.000 millones de pesos de los créditos a la banca. Ya los compró, ya la plata la gastó. Y entonces al Estado en este minuto no le cuesta ni un peso condonar los créditos con aval estatal que le ha comprado a la banca privada. Eso es algo que se puede obtener ya y que no requiere ni esfuerzos políticos ni financieros, que requiere un simple decreto del Ministerio de Hacienda. Un decreto, ni siquiera una ley ni una reforma constitucional. ¿Se dan cuenta? Enseguida, yo creo que se tiene que poner fin al sistema de endeudamiento bancario para financiar la universidad. Fin. Se acaba. ¿Se dan cuenta? No más plata, porque lo que está ofreciendo Piñera es más plata para el crédito universitario. No. Se tiene que reemplazar el crédito, ¿no es cierto?, bancario, por becas, ¿sí?, por un sistema de becas. Note que estoy enumerando puntos que tocan directamente al gran capital. Entonces, por eso digo la conexión entre la reforma, el punto reformista y la conexión estratégica, ¿sí? Por otro lado, se tiene que poner fin de inmediato a la creación de colegios básicos y secundarios, ¿no es cierto?, subvencionados. Fin. Que no se cree ni un colegio más, porque ahora que están corriendo peligro, se han presentado un montón de solicitudes para alcanzar porque se ve que a lo mejor se va a acabar la preventa, ¿no? Entonces hay un montón de empresarios educacionales que están creando colegios de papel para tener el colegio creado para cuando se termine la preventa, ¿sí? Entonces, fin a los colegios, ¿no es cierto?, a la creación de colegios subvencionados, ¿sí? Por otro lado, las universidades van a ganar algo de financiamiento basal, ¿no es cierto? Bueno, lo que hay que pedir es el 50% del financiamiento basal directo por proyecto a las universidades estatales y a las universidades tradicionales no privadas, que son la Universidad Austral de Valdivia y la Universidad de Concepción. No sé si se entiende el palo que estoy dando, ¿sí? En mi opinión es que no se justifica en absoluto
que el Estado le pase plata a una universidad privada y con fines de lucro, como son las 3 universidades católicas que hay en este país. ¿Sí? Si no, ¿de dónde sacaron plata para construir el campus nuevo? No, esa plata la sacaron de las escolaridades de ustedes, aquí en la Universidad Católica de Valparaíso, y la sacaron de los financiamientos estatales. ¿Sí? Ya, se va a obtener, capaz que se obtenga el 10% del financiamiento basal, el 20%, hay que medir el 50%. ¿Sí? Para empezar. Pero hay otro problema. El Estado tiene que, y eso, por esta cuestión desgraciada que ustedes presionan más que los secundarios, ¿no? Hay que asegurar el 50% del financiamiento directo de los colegios municipales. Y noten que el colegio de profesores son tan amarillos que ni siquiera eso están pidiendo. Están pidiendo de manera genérica financiamiento para la educación municipal. No, hay que pedir una cuestión súper concreta. El 50% de los colegios, del financiamiento de los colegios municipales tiene que ser aportado directamente por el Estado, no sujeto ni a la asistencia ni a la matrícula, sino que sujeto a la dimensión del proyecto educativo. ¿Cuántos profesores tienen? ¿Qué instalaciones tienen que mantener? Etcétera. ¿Sí? Eso hay que sacarlo ahora. ¿Sí? Es como lo mínimo. ¿Sí? Y por otro lado, hay que hacer una reforma constitucional. Si quieren, nos van a cambiar la constitución entera y están hablando de reformas constitucionales. No, que los canallas fueron a pedir reforma constitucional para el binominal. El tiro. O sea, el arreglín político, el sistema electoral antes que la educación, la salud, la cultura, la vivienda o el transporte. ¿Sí? Bueno, si están dispuestos a hacer una reforma constitucional, hay que asegurarse que la reforma constitucional establezca la obligación del Estado de dar educación gratuita en todos los niveles, a todos los que no quieran pagar. Porque ya ustedes tienen que estar advertidos, ¿no es cierto?, de la diferencia entre garantizar la calidad y garantizar la educación. Porque lo que nos están diciendo es, yo le garantizo la calidad, usted vea cómo paga. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es inmediato. ¿Sí? Aquí hay una cuestión de precisión de las condiciones. Precisión. Porque si no, vamos a tener una salida como la salida Bachelet, ¿no es cierto?, con una comisión de 100 personas, con un acuerdo, ¿no es cierto?, nacional entre los políticos que no han participado y que se han colado, ¿no es cierto?, en este movimiento, ¿sí? Y se va a aprobar una nueva ley, ¿ya?, que no va a dejar todo de nuevo en el aire. ¿Sí? Va más largo, porque ese es el objetivo inmediato de este movimiento, ¿sí? Un poquito más largo, ¿no? Lo que tiene que ocurrir en Chile es que se termine el sistema de subvenciones en la educación, en la salud, en el transporte y en la cultura. Tiene que terminarse el sistema de subvenciones. ¿Qué significa el sistema de subvenciones? Que el Estado busca empresarios privados para que cumplan las tareas que son responsabilidad del Estado. Ni un peso del Estado en educación, en transporte, en salud, en cultura, tiene que ir a dar a los empresarios privados. Sin embargo, fíjense cómo nos han amarrado a todos. Esto está lleno de amarres. ¿Sí? Si nosotros suspendemos el sistema de subvenciones escolares, ¿sí?, quiebra la mitad, o sea, más de la mitad en este momento, el 70% de los colegios de Chile. ¿Se dan cuenta? Y entonces resulta que no podemos terminar con el sistema de subvenciones de la noche a la mañana. O sea, podemos por decreto, no hace falta ni siquiera una ley, ¿no? Podemos por decreto, ¿sí? Pero no se puede, porque los cabros de los colegios subvencionados particulares quedarían en la calle. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que proponer un programa de disminución progresiva de las subvenciones a los colegios particulares subvencionados y de volcamiento de esa subvención a los colegios municipales. El Estado tiene que crear colegios municipales. Los colegios municipales hay que desmunicipalizarlos de acuerdo con la fórmula. El Colegio de Profesores propuso una fórmula, ¿no es cierto? Tiene que haber una administración estatal descentralizada, eso es lo que se está proponiendo. Ya. El Estado tiene que crear un liceo, 2, 3 liceos en todas las grandes ciudades, ¿no es cierto?, de Chile, ¿no? Tiene que crear liceos, tiene que construirlos con una sociedad constructora de establecimientos educacionales como la que había en tiempo de la República estatal, no dándole también la infraestructura a empresarios privados. Primero, congelar la subvención a los privados. Enseguida, disminuirla al ritmo que quieran, 5%, 10% anual, volcar esos recursos a la educación municipal, crear colegios municipales y enseguida aumentar el presupuesto en educación. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, a mediano plazo. Pues eso no lo vamos a sacar con este movimiento, pero a la otra vuelta lo vamos. Y eso mismo tendría que ocurrir en salud. El Estado tiene que retirar las subvenciones al sistema privado de salud, retirar todas las fórmulas a través del auge en que la plata del Estado va a dar a los empresarios privados
y emplearla en el sistema de salud estatal.